Hola nuevamente amigos amantes de la animación japonesa y los videojuegos, soy el genial Chiba Sephiroth. En esta oportunidad les traigo un review del nuevo semimundo abierto RPG de Square Enix llamado Final Fantasy XV. Este fue un videojuego que estuvo 10 años en desarrollo. Hajime Tabata, su director, terminó de implementar un sinnúmero de cambios que incluso llevaron al cambio de nombre del juego de Final Fantasy XIII Versus a Final Fantasy XV. El famoso director Tetsuya Nomura por su parte dejó el proyecto a medio camino en marzo del 2014, por lo que toda esta ambigüedad trajo como resultado un final muy distinto a lo que se venía haciendo. ¿Esto valió la pena? La verdad sí valió la pena porque Final Fantasy necesitaba un cambio. Los RPGs lineales sin exploración, personajes planos estaban asfixiando a la franquicia, que desde mi perspectiva ya estaba muerta. Este final afortunadamente terminó siendo muy distinto al Final 13, que realmente se encuentra al mismo nivel de mediocridad que el Final 10-2. Sorpresivamente y a pesar de las críticas, los personajes de Final 15 poseen mucha personalidad. El juego cuenta con una historia que permitió la calificación de 38 de 40 en la revista de videojuegos japonesa Famitsu, que es notoriamente alta. Además del videojuego RPG, el universo de Final 15 posee una película llamada Kingsglaive que es realmente buena, y una serie de 5 episodios llamada Brotherhood acerca del pasado de los personajes principales, pero nada muy relevante. Como la trama de este RPG es muy densa, quisiera enfocarme primeramente en las referencias a Final Fantasy VI y algunas partes de la mitología griega que muchos jugadores pasan por alto. Esta sección del video puede contener spoilers, por lo mismo les dejo el aviso en caso de que quieran apreciar el juego antes de conocer esta información. Pues bien, aquí vamos. La historia del mundo de Eos se basa primeramente en la historia de los astrales, también llamados Summons o Espers en el canon de Final Fantasy clásico. La historia comienza 2000 años antes del comienzo de Final 15. Las deidades forman pactos con los reyes de la tierra después del final de la Gran Guerra de los Antiguos. Una guerra que terminó por destruir la antigua civilización de Solheim, conocido como el último gran reino de la magia que vivió en paz con la ayuda de los astrales. Combinando la magia y la tecnología fue como los habitantes de Solheim dieron origen a los famosos Magic Armors. Como dato interesante del juego, la motivación del imperio de Niflheim es recrear en ellos mismos el poder de Solheim, tratando de dominar la totalidad del mundo de Eos, pero utilizando como armas los demonios y las bestias nocturnas. Antes de continuar, hay algo importante que debo decir en relación con esta historia. Cuando hablamos de la diosa Eos, es distinto del planeta Eos. Al planeta se le dio este nombre en honor de la diosa. Menciono este detalle para evitar confusiones. Entonces, la guerra de los antiguos empezó con la rebelión de Ifrit, que traicionó al resto de los astrales y se hizo poseedor del Star Scourge, o flagelo estelar, que permite el control de los fenómenos astrológicos. El poder del flagelo estelar es la causa de los meteoros gigantescos que cayeron sobre la superficie de Eos y el desencadenamiento de la plaga de la noche eterna. En algún punto de la batalla, los astrales logran restringir el poder de Ifrit, que sabían de antemano lo que buscaba, y termina siendo encarcelado por Titán. Ifrit logra escapar de su prisión lanzando un meteoro sobre su captor. Es por esta razón que en el juego logramos encontrar a Titán debajo de los escombros del meteoro, porque Titán tuvo que atraparlo para que no destruyera el planeta. Este meteoro del que hablamos es un spell destructivo tan poderoso o más que el que vimos en Final Fantasy VII. Después de salir de su prisión, Ifrit busca llegar al Hades y lo logra haciendo uso del poder del flagelo estelar, que le permite llegar hasta sus puertas. Al adentrarse en ellas se encuentran muchos retos, monstruosidades, acertijos y al final del laberinto, el Doom Train. Ifrit logra vencer a Doom Train y logra manipular su poder para ir entrando al más allá, porque al igual que en Final Fantasy VI, Doom Train tiene la capacidad de llevar a sus pasajeros al otro mundo, como pasó con la familia de Cyan. Ifrit hacía todo esto para poder encontrar a Eos, la diosa del amanecer, que está en las profundidades del Hades pagando por sus pecados. Cuando por fin logra encontrarla, Ifrit entra en desesperación, cortando las cadenas que sostienen el cuerpo moribundo de su amada. Ifrit amaba a Eos, a pesar de su pecado, y se le acusaba de haber tenido hijos con un mortal, y esto no podía ser perdonado por los otros astrales.
En el calabozo de Pitios de Final Fantasy XV, en el abdomen de la estatua de Eos hay un Genji Globe, y la simbología del objeto nos lleva al japonés cuyo nombre quiere decir dos principios. Esto quiere decir que la deidad tuvo gemelos. Como sabemos, Ardyn Izunia, el enemigo principal del juego, en realidad tiene por nombre Ardyn Lucis Caelum, como él mismo nos lo dice en la parte final del recorrido, por lo que nos damos cuenta que la descendencia de los reyes de Lucis proviene no de Ardyn, sino de su hermano gemelo Izunia Lucis Caelum. Más adelante veremos la razón por la cual Ardyn toma el nombre de su hermano como propio. Algunos recopiladores de esta historia piensan que ambos niños pudieron haber nacido en el Hades y ser separados de su madre en el momento de dar a luz. Como podemos notar, los astrales en este juego son representados como dioses griegos, sin ningún tipo de preferencia y con diferentes posturas argumentales entre sí. Se cree que fue Shiva quien se llevó lejos a los hijos de la deidad Eos y los protegió intercediendo por ellos ante los astrales para que no les matasen. Según el juego, en varios diálogos podemos ver que Ardyn ya conocía a Shiva del pasado. Ardyn le dice a Gentiana, la mensajera de Shiva, que lleva en su rostro la misma expresión que llevó aquel día. Con este comentario se refería al día en que le fue entregado el cristal. Los mensajeros son personas que se convierten en un recipiente de la esencia de los astrales para que estos puedan comunicarse con los seres humanos. Pero volviendo a la trama, ¿qué es el cristal y por qué le fue entregado a los hijos de Eos? Continuando con la historia, Ifrit está tratando de sacar a su amada del Hades, quien está a punto de morir. En la salida hacia la superficie encontrará su perdición. Los otros astrales vienen a traer el juicio final, por lo que la gran batalla termina con un ataque masivo de todo el Hexateon. Ifrit, para salvar la esencia de su amada, clava su mano en el pecho para sacarle el corazón. En este momento son destruidos tanto Ifrit como la diosa Eos. Lo único que queda de evidencia ahora es la roca de Rabatosh y los vestigios de sus cuerpos antiguos. El corazón de la diosa Eos es reclamado por Bahamut y los otros astrales. La diosa Eos muere, pero de alguna manera logra conservar su propia esencia dentro de lo que queda de su cuerpo moribundo por siglos. Pasadas muchas centurias es que Ardyn, el primer rey de la luz, encomendado a acabar con la plaga de la noche eterna, en busca del flagelo estelar encuentra los restos de Ifrit. El libro de cosmología del juego hace mención del mensajero Nadir. Este mensajero es la personificación del astral Bahamut, quien en presencia de Shiva fue quien le entregó el cristal a Ardyn, diciendo las siguientes palabras: larga vida a esta descendencia y a esta piedra divina, incluso en la noche en donde todo se vuelve a la nada. El cristal era el mismo corazón de la deidad Eos, y sus hijos, a pesar de ser mitad mortales, heredaron parte de la influencia astral de la diosa. Ardyn desde su nacimiento tenía la habilidad de sanar, y por ello fue escogido por los astrales. Ardyn sabía que la maldición de la noche eterna había sido consecuencia de la muerte de su madre, y sospechaba la verdad acerca de las razones por la cual la castigaron y la mataron. Al percibir la esencia del astral de fuego, se comunica con él y este termina por confirmar de sus inquietudes. La ira y el odio llegan al corazón de Ardyn. Utiliza sus poderes para sanar lo que queda de Ifrit, y es en ese momento donde termina absorbiendo dentro de sí todo el poder del flagelo estelar. De alguna manera el poder remanente del flagelo estelar fue lo que le permitió a Ifrit sobrevivir todo ese tiempo. Después de salvarlo, Ifrit hace un pacto con Ardyn y desde ese momento unifican sus objetivos. Ardyn había desobedecido no solo salvando al astral traidor, sino también al no destruir el flagelo estelar y darle vida nuevamente dentro de su cuerpo, lo cual lo convirtió en inmortal, pero a su vez lo dejó poseído por la maldad y habitado por miles de demonios. Al volver al cristal, Ardyn sería encontrado impuro, y no se le permitió más volver al reino astral. Fue rechazado por el cristal y por los astrales. Ardyn se sintió traicionado, con un sentimiento profundo de desdicha. Solo después de haber sabido la verdad es que por fin entendía el significado de ser rechazado por el cristal. Con esto se deduce que luego de la caída de Ardyn, Bahamut deja el cristal al cuidado de Izunia, su hermano,
quien tomó el poder convirtiéndose en el progenitor del linaje de reyes en su lugar. Por esta razón es que Arden decide nombrarse a sí mismo Arden Isunia, en memoria de su hermano a quien había terminado odiando. Arden es la representación del mito griego de Hesperus, que también se conoce con el nombre de la estrella de la mañana, y que fue hijo de la diosa Eos y Céfalus, un hombre mortal. El nombre de la estrella de la mañana se relaciona también con Lucifer. El relato bíblico de Lucifer menciona cómo intenta parecerse a Dios. De la misma manera, Arden buscará ser semejante a la deidad astral Bahamut. El cabello alborotado y púrpura, el ala negra. La única imagen en su memoria que tenía de la deidad era la de Nadir. Y al parecerse más y más a esta imagen lo hace personificar lo que él más detesta. Arden es un personaje complejo que utiliza su odio no solo para expresarse, sino que el odio es lo que lo define. En otras palabras, Arden es el odio personificado. El hecho de que se ponga a sí mismo el nombre de lo que odia y que busque que su apariencia se asemeje a la de Nadir, el mensajero de Bahamut, es una gran ironía blasfema. Por eso, aunque la diosa Eos le brinda su regalo a la humanidad, el amanecer, Arden dedicará su existencia a evitar que el regalo de su madre le sea entregado a los mortales, y en su lugar reinen los demonios y la noche eterna. Y bueno amigos, como todos pudimos observar, este video se hizo bastante extenso. Les invito a que vean la segunda parte, que tiene elementos muy importantes acerca de la historia. En la descripción del video les dejo el link. Si hasta el momento te ha gustado este video, participa, comenta y suscríbete. Nos vemos.